Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, una de esas que hacen que el corazón palpite más rápido y que las redes sociales exploten en cuestión de segundos. Imaginen, un 5 de octubre de 2025, una fecha que de repente se ha llenado de titulares, de murmullos y de una expectación palpable por todo el mundo del entretenimiento, y es que Can Yaman y Demet Özdemir han sorprendido a todos. Sí, han oído bien. Estas dos estrellas, que ya de por sí acaparan miradas allá donde van, que son capaces de mover masas con solo una publicación, han vuelto a ser el centro de atención por algo que francamente nadie esperaba, o al menos no tan pronto, y con la intensidad con la que ha estallado. Si les gusta estar al día de los secretos mejor guardados, de las sorpresas que sacuden la industria y de todo aquello que mantiene viva la chispa de la curiosidad en el mundo de las celebridades, han llegado al lugar indicado. Y antes de sumergirnos en esta historia tan jugosa, tan llena de matices y de posibles interpretaciones, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Estamos aquí para traerles la información más fresca y los análisis más profundos. Hemos estado siguiendo de cerca las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir desde hace tiempo, y no somos los únicos. Ambos son nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, no solo en su Turquía natal, sino a nivel internacional, conquistando corazones y mentes en cada rincón del planeta. Can, con ese carisma arrollador, esa presencia escénica que hipnotiza y esa sonrisa que desarma, se ha ganado un ejército de fans que lo idolatran, que esperan con ansias cada uno de sus proyectos. Y Demet, con su talento innato, esa versatilidad que le permite navegar entre personajes con una gracia asombrosa, y su belleza deslumbrante, ha cautivado a audiencias de todo el globo, demostrando que la gracia y la fuerza pueden ir de la mano. Juntos protagonizaron una de las parejas más queridas en la pantalla, una química tan potente que traspasaba la televisión y se instalaba en el imaginario colectivo. Y eso, como bien saben, siempre deja una huella profunda en el corazón de los espectadores, creando una conexión emocional que perdura. Pero lo que ha sucedido ahora, lejos de los focos de las cámaras, de los guiones y de los rodajes, es algo que ha reavivado la llama de la curiosidad y la especulación de una manera muy particular, devolviéndonos a esa época dorada pero con un giro inesperado. Los rumores comenzaron a circular de forma sutil, casi imperceptible al principio, como una brisa que apenas mueve las hojas de los árboles. Pequeños destellos aquí y allá, comentarios crípticos en redes sociales, avistamientos que parecían coincidir de forma extraña. Pero como suele suceder en estos casos, aquello que empieza como un susurro, una anécdota contada en voz baja, puede convertirse rápidamente en un grito, en un clamor que resuena por todas partes. Y este grito en este caso ha resonado con una fuerza inusitada. La noticia que ha estallado y que tiene a todos hablando, debatiendo y teorizando, es sobre una posible reconciliación o un reencuentro que va mucho más allá de una simple amistad. Sí, han oído bien. Después de un tiempo de caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal, donde cada uno ha trazado su propia trayectoria, Can Yaman y Demet Özdemir han vuelto a cruzar sus senderos de una forma que ha desatado la euforia, la alegría y, por supuesto, una avalancha de preguntas entre sus seguidores más fieles y los amantes del mundo del espectáculo. Para entender la magnitud de esta sorpresa, para comprender por qué este 5 de octubre de 2025 se ha convertido en una fecha tan comentada, debemos hacer un breve, pero importante, repaso a la historia de esta pareja. Cuando protagonizaron juntos Erkencikus, la química entre Can y Demet era más que palpable, era eléctrica, era magnética, era de esas que te hacen creer en la magia del cine y la televisión. Era de esas parejas que traspasan la pantalla, que te hacen suspirar, que te hacen soñar despierto y creer, por un instante, en el amor de cuento de hadas. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, y ellos, de la noche a la mañana, se transformaron en la pareja del momento, la pareja de la que todos querían hablar. Los fans los adoraban, los veían como almas gemelas, y la industria del entretenimiento los percibía como la fórmula perfecta para atraer audiencias masivas. Sus vidas en aquel entonces parecían entrelazadas no solo por el trabajo por los guiones y las escenas compartidas, sino también por una conexión especial, una complicidad que muchos esperaban ver evolucionar, consolidarse y quizás trascender la ficción. Sin embargo, como en muchas historias, tanto de amor como de éxito, el camino tomó giros inesperados.
Tras el fin de la serie, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos por separado, demostrando su talento individual y su capacidad para brillar con luz propia en diferentes producciones. Y aunque siempre se mantuvieron respetuosos el uno con el otro en público, evitando cualquier tipo de controversia y manteniendo una actitud profesional, los detalles de sus vidas privadas, como es habitual en el mundo de las celebridades, se volvieron más herméticos. Han pasado años desde que los vimos juntos en pantalla, construyendo esa magia que tanto amamos, y cada uno ha forjado su propio camino, explorando nuevos proyectos, diferentes géneros y viviendo experiencias que los han moldeado como artistas y como personas. A pesar de sus logros individuales, siempre hubo un cierto aire de nostalgia entre los fans, un anhelo por esa chispa única que solo ellos parecían poder crear juntos, esa energía que hizo de Erkencicus un hito. Y es aquí, en este punto de espera y de anhelo, donde entra la sorpresa del 5 de octubre de 2025. ¿Qué ha sucedido exactamente para generar tal revuelo, tal oleada de comentarios y especulaciones? Pues bien, las informaciones que han ido saliendo a la luz, aún sin confirmación oficial directa, apuntan a que Can Yaman y The Method Man han sido vistos compartiendo tiempo juntos en circunstancias que para muchos no parecen ser meras coincidencias profesionales. Se habla de encuentros privados, de conversaciones que podrían ser más que amistosas, de gestos, de miradas, de sonrisas que sugieren un acercamiento significativo, un puente que se está tendiendo de nuevo entre ellos. Al principio, como decía, eran solo rumores, pequeños destellos que podían ser fácilmente descartados. Pero las pruebas, o al menos indicios muy sólidos y recurrentes, han empezado a acumularse, y han sido suficientes para encender las alarmas y despertar la imaginación de todos. Uno de los primeros indicios, de esos que hacen saltar las alarmas a los más atentos, llegó a través de una fotografía compartida, aparentemente sin un contexto claro o una explicación detallada, por un conocido cercano a ambos. En ella se les veía en un ambiente relajado, quizás en una cena informal o en un encuentro casual, sonriendo el uno al otro. La simple presencia de los dos juntos, capturada en un momento aparentemente íntimo y espontáneo, después de tanto tiempo de separación pública, encendió las alarmas y activó el modo detective de sus seguidores en todas las plataformas digitales. Inmediatamente la imagen se viralizó, generando miles de comentarios y teorías. Luego empezaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haberlos visto en la misma ciudad, en los mismos eventos, o incluso compartiendo cenas en restaurantes discretos. Lo interesante de estos avistamientos es que no solo provenían de fans incondicionales, sino de personas que suelen estar al tanto de los movimientos de las celebridades, de insiders del mundo del espectáculo, lo que les otorga un matiz de credibilidad adicional. Lo más intrigante de todo, y lo que está alimentando aún más el misterio, es la aparente discreción con la que se han manejado. Si bien la noticia ha estallado y está en boca de todos, ellos mismos no han emitido comunicados oficiales, no han concedido entrevistas exclusivas sobre el tema, ni han dado declaraciones directas y claras sobre su relación actual. Esta ausencia de confirmación oficial es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora, tan emocionante y a la vez tan difícil de desentrañar. En un mundo donde la transparencia es a menudo valorada, este velo de misterio solo añade más leña al fuego de la especulación. ¿Por qué tanto secretismo si solo son amigos? ¿Por qué no aclarar las cosas si es solo un proyecto profesional? La falta de información concreta es el ingrediente perfecto para que la imaginación vuele. Ahora analicemos las posibles interpretaciones que han surgido y que tienen a todos debatiendo. Si se trata de una reconciliación sentimental, estaríamos hablando de una noticia bomba, de las que marcan un antes y un después en la historia reciente del entretenimiento. La pareja que muchos esperaban ver junta de nuevo, la pareja que dejó una huella tan profunda con su trabajo y su química en pantalla, podría estar de vuelta. Imaginen el impacto en sus carreras, la euforia entre sus seguidores, los proyectos que podrían emprender juntos, la ilusión que esto generaría en sus millones de fans alrededor del mundo. Sería un cuento de hadas moderno cobrando vida, y eso sin duda atraería la atención de todos los medios de comunicación, no solo los especializados en entretenimiento, sino también los de noticias generales. Sería un regreso triunfal que recordaría a las grandes historias de amor del cine. Por otro lado, si lo que estamos presenciando es el inicio de una colaboración profesional, también sería algo tremendamente emocionante, aunque quizás con una connotación diferente. Can y The Met son dos talentos excepcionales, cada uno con su propio estilo y su propio público.
Una nueva serie, una película, un proyecto conjunto en las redes sociales, o incluso algo más innovador, sería algo que sus seguidores estarían esperando con ansias, sabiendo la calidad y el impacto que suelen tener sus trabajos. Imaginen la potencia de su regreso a la pantalla, la química que seguramente seguiría intacta, la expectativa por verlos trabajar juntos de nuevo, pero esta vez, quizás, con una madurez y una experiencia acumuladas que podrían hacer su trabajo aún más fascinante, más profundo, más complejo. Sería una oportunidad para reinventarse y ofrecer algo nuevo al público. Existe también la posibilidad, y es una que no podemos descartar, de que simplemente estén reconectando como amigos. Y aunque para algunos esto pueda parecer menos dramático o emocionante que una reconciliación amorosa o un gran proyecto profesional, no deja de ser una noticia interesante y positiva. Ver a dos personalidades tan queridas y admiradas, que en su momento vivieron una conexión especial, manteniendo una amistad sólida a lo largo del tiempo, superando las presiones de la fama, las distancias geográficas y las trayectorias vitales distintas, también es algo digno de destacar. Demuestra que las conexiones humanas pueden ser fuertes y perdurar más allá de las circunstancias, que la admiración mutua puede trascender el romance o el trabajo. Y para muchos, esa amistad sería también una gran noticia. Lo que sí es innegable, más allá de la naturaleza exacta de su reencuentro, es el poder que tienen Can Yaman y Demet Özdemir para captar la atención del público y de los medios. Cada movimiento, cada gesto, cada aparición, cada publicación, es analizado, comentado y debatido por miles, si no millones, de personas. Y esta vez la combinación de su carisma individual, su pasado compartido y el misterio que rodea sus actuales encuentros ha creado una tormenta perfecta de interés mediático y fan. El 5 de octubre de 2025 se quedará marcado como el día en que la intriga sobre esta querida pareja volvió a dispararse, dejándonos a todos expectantes, especulando y esperando con impaciencia más información. La belleza de estas situaciones es que nos recuerdan que, detrás de las pantallas, de las alfombras rojas y de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias evoluciones. Y a veces esas historias se cruzan de maneras sorprendentes, abriendo nuevas posibilidades y avivando viejos sentimientos, ya sean de amor, de amistad o de colaboración profesional. Nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre cómo cambian y se transforman con el tiempo. Mientras esperamos que surjan más detalles, y con la esperanza de que ellos mismos decidan compartir algo con su público, cuando y como quieran, lo que sí podemos hacer es disfrutar del misterio, de la expectativa y de la emoción que genera esta noticia. Es un recordatorio de por qué amamos el mundo del entretenimiento, de por qué seguimos de cerca a estas figuras, por las sorpresas que nos brindan, por las historias que nos atrapan y por las personalidades que nos inspiran, que nos hacen soñar y especular. Can Yaman y Demet Özdemir han logrado, una vez más, mantenernos al borde de nuestros asientos, enganchados a su historia. Y para todos aquellos que han estado siguiendo cada pista, cada rumor, cada posible coincidencia, que han estado analizando cada detalle con la lupa de un detective, felicidades. Han sido parte activa de este fenómeno mediático que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y seguirá haciéndolo. La noticia del 5 de octubre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo dos figuras públicas, con una trayectoria y una conexión especial, pueden seguir generando fascinación, conversación y un interés desmedido mucho después de que los focos principales de su proyecto conjunto se hayan apagado. Su legado y su atractivo trascienden el tiempo y las circunstancias. En resumen, la impactante noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento el 5 de octubre de 2025 gira en torno a los fuertes indicios de un reencuentro o un acercamiento significativo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Estos indicios, que van desde avistamientos compartidos hasta fotografías casuales, han desatado una oleada de especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental, una inminente colaboración profesional que podría reunir a la pareja en pantalla de nuevo, o simplemente el restablecimiento de una amistad que floreció en el pasado y que ahora se renueva. La absoluta falta de declaraciones oficiales por parte de ambos ha alimentado aún más el misterio, la intriga y la expectación entre sus millones de seguidores y los medios de comunicación de todo el mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia. Tan sorprendente, tan cargada de posibilidades. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida de estas dos estrellas, que hayan podido comprender el porqué de tanto revuelo. Ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es una reconciliación romántica, el inicio de un nuevo e impactante proyecto profesional, o algo totalmente diferente, quizás una hermosa amistad que se fortalece?
Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios en la sección de abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y alimenta nuestras futuras discusiones. No olviden darle a me gusta, si les ha parecido interesante y revelador este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan y de Met, y que seguramente estarán tan intrigados como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras primicias y análisis, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se les escape ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más de lo que nos apasiona. Un abrazo grande y hasta pronto.